Historia Freak es presentado por Coach Open Road, The New Fragrance. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. A los pies del Himalaya, en algún punto del siglo VI a.C., nació un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Es una historia de reconstrucción jabonosa, pues las primeras referencias escritas aparecieron 7 siglos después. Pero es lo que hay, así que si no le convence, abandone este podcast y sintonice Bad Bunny. A los 16, Siddhartha estaba ya muy casado con su prima, con quien pronto tuvo un hijo. Vivía como un buen príncipe que era, con 3 palacios a su disposición, aunque eso tiene pinta de embellecimiento posterior. Quizás era más bien un agricultor acomodado. Cuando contaba 29 años, su vida dio un manso giro de timón. Encuentros con un anciano, un enfermo, una asceta y un cadáver le enrostraron que la existencia no era tan benigna como se la habían pintado y renunció a su estatus de noble para iniciar un camino de ascetismo y meditación. No hay referencias a algún grado de arrepentimiento o dolor por abandonar para siempre a su esposa y retoño de 12 años. Su renuncia fue severa. Se dice que no comía más que una hoja o nuez al día y por poco muere de inanición. Cierto día, de puro debilitado que estaba, casi se ahoga al bañarse. Mis nalgas se volvieron como pezuñas de búfalo, mis costillas como vigas en un cobertizo en ruinas. Concluyó que algo andaba mal ahí y optó por lo que se conoce como el camino medio. Para ser pleno, reflexionó, no se necesitan los $13.400 por minuto que podría gastar Bernard Arnault, accionista de la mayoría de las grandes marcas de lujo que usted conoce, desde ahora hasta los 100 años, incluso mientras duerme. Is combination of quality and creativity. It's how I define what we do. Pero tampoco es útil mortificarse al extremo, como Hetty Green, la billonaria que rehusó pagar la operación de su propia hernia y cuya dilación, buscando una clínica gratuita para pobres, derivó en la amputación de la pierna de su hijo. Todo esto mientras su fortuna de varios miles de millones se empolvaba en su cuenta bancaria. Siddhartha dejó atrás el ascetismo y las costillas que recordaban vigas y recobró la alimentación de Homo sapiens normal. De hecho, recomendaba con entusiasmo desbordante las gachas de arroz, a las que asignó 5 beneficios: saciar el hambre, disipar la sed, calmar los gases, limpiar la vejiga y estimular la digestión de los restos de alimentos aún en proceso. El ahora no tan flaco Siddhartha se sentó a meditar bajo la sombra de un ficus en lo que hoy es Bodh Gaya, norte de India. Tras 49 días ininterrumpidos, alcanzó la iluminación. Logró con ello una absoluta comprensión de las causas del sufrimiento y cómo eliminarlo. Tan importante todo esto que un descendiente de aquel árbol fue plantado en Ceilán en el 288 a.C., la planta más antigua con fecha de germinación conocida. ¿Y qué fue lo que destapó bajo ese ficus? Las 4 nobles verdades sintetizan la orientación básica del budismo. Primero, es una característica inherente a la existencia anhelar y aferrarse a estados y cosas impermanentes en el plano del samsara, el ciclo de renacimientos. Para ilustrar el samsara, los budistas recurren a veces a el día de la marmota, un ciclo continuo de sufridos renacimientos del que los humanos deben tratar de escapar. Segundo,
Esta dinámica genera dolorosa insatisfacción. I'll give you a winter prediction. It's gonna be cold, it's gonna be gray, and it's gonna last you for the rest of your life. Recordará que el personaje de Bill Murray se suicidaba introduciendo tostadoras prendidas a su tina. Frozen, electrocuted. El ciclo es a menudo mal llamado reencarnación, concepto que presupone la existencia de un alma, que el budismo niega. Tercero, este sufrimiento puede terminarse o contenerse mediante la renuncia de estos anhelos. Y hasta ahí nos llegó la analogía con Día de la Marmota. Cuarta, por fortuna sí existe un camino hacia la liberación de este ciclo sin fin, al estado del nirvana. Es decir, apagar, como se apaga a una vela. Un camino, por cierto, bien definido a través del noble óctuple sendero. 1. Visión o comprensión correcta. 2. Pensamiento o determinación correcta. 3. Hablar correcto. 4. Actuar correcto. 5. Medio de vida correcto. 6. Esfuerzo correcto. 7. Atención correcta o conciencia del momento correcto. Y 8. Concentración o meditación correcta. Más que haber fundado una religión, Buda, es decir, el mismo Siddhartha, pero en su versión iluminada, creó una herramienta mental para vencer la desolación. Por eso a veces se la llama la más importante de las religiones ateas. Siete años después de la iluminación, el Buda se ensartó en una disputa con otros 6 maestros religiosos. ¿Y cómo cree que zanjaron el entuerto? Con una competencia de milagros, por supuesto. El nivel general era excelente, las pretemporadas exigentes y contaban con la confianza del técnico, pero contra el numerito de Buda nadie pudo. Emitió fuego desde la mitad superior de su cuerpo y al mismo tiempo agua desde la mitad inferior. Luego alternó las mitades y, a modo de gran finale, expandió el asunto para iluminar el cosmos. En la tradición sánscrita se considera que este es uno de los 10 actos indispensables para todo quien quiera alcanzar la iluminación plena. Buena suerte, estimados aspirantes. Como todo fundador de corriente espiritual masiva, Buda no la tuvo fácil. Por su rechazo al sistema de castas y sacrificios animales hindúes, sufrió varios intentos de asesinato. Uno de ellos, de manos del monje Devadatta, primo y cuñado. Primero contrató mercenarios para matar a Buda, y luego otros mercenarios para matar a los asesinos originales y cubrir sus huellas, y luego otros para matar a los segundos, y así sucesivamente en una cadena borgiana de aniquilación. Cuando los mercenarios de la primera tanda se acercaron al Buda, sin embargo, fueron convertidos. En vista del fiasco, Devadatta en persona trató de exterminarlo arrojándole una piedra desde lo alto de una montaña. Ahora, como esto también falló, hizo lo que cualquier persona normal como usted o como yo haría para asesinar a alguien. A saber, emborrachó a un elefante y se lo lanzó encima mientras limosneaba. Para su infinita frustración, la bondad de Buda se impuso también ante el ímpetu paquidérmico. Frustradas todas estas animaladas, Buda gozó de una larga vida. Estableció los primeros monasterios en la ribera del Ganges e instaló una orden monástica para mujeres que debutó con su tía. A los 80 recibió de un herrero llamado Kunda una cena a modo de ofrenda. Nada vegetariana carne de cerdo, de acuerdo con una de las fuentes, y cayó enfermo. Mientras batallaba con esos retorcijones, procuró que convencieran a Kunda de que su rico chanchito nada tenía que ver. Más aún, que era meritorio, último aliento del Buda. Murió poco después. Tras su deceso,
la expansión de las enseñanzas creció a ritmo orgánico. 3 siglos después, en cambio, la propagación adquirió turbo. Todo comienza con Chandragupta, un guerrero que conquistó, subyugó y unificó por primera vez el variopinto subcontinente indio bajo el llamado Imperio Maurya. Esto incluye la victoria sobre el Imperio Nanda, el mismo que puso fin a la expansión de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, como vimos en el episodio 30, el mega imperio se dividió en 3. Seleuco, receptor de la tajada asiática, emitió reclamaciones en India. Chandragupta las impugnó y estalló la guerra Seleucida-Maurya. El conflicto se resolvió con un tratado, en virtud del cual los indios anexionaron las satrapías del extremo oriental del imperio Seleucida y Chandragupta se casó con una hija de Seleuco. Como parte del deal, Seleuco y sus secuaces recibieron 500 elefantes de guerra, jinetes incluidos, claves en las trifulcas posteriores contra Antígono. En la corte, Chandragupta gozaba de la presta asesoría de Chanakya, brahman y escritor que a veces recibe el título de el primer economista de la historia. Un asistente avispado, pero más arriesgado de lo que cualquier observador moderno juzgaría prudente. De acuerdo con los registros semilegendarios, Chanakya mezclaba pequeñas dosis de ponzoña en la comida de su jefecito para inmunizarlo ante potenciales envenenamientos enemigos. El problema es que nunca transparentó su genial ocurrencia, de modo que Chandragupta una vez compartió la comida con su esposa a punto de parir, que podría ser la hija de Seleuco, aunque una fuente del siglo XII la llama Durdara y no Helena. Chanakya advirtió que la mujer iba a morir. Rápido de cabeza y con nervios de titanio reforzado, la decapitó y le abrió el vientre a filo de espada para extraer el feto. Durante la siguiente semana, introducía al bebé a diario en el vientre de una cabra recién sacrificada. Sobrevivió y fue nombrado Bindusara, porque su cuerpo fue manchado con gotas, es decir, bindu, de sangre de cabra. A Bindusara no le faltaron hijos propios, entre ellos brillaba con luz propia uno llamado Asoka, un emperador con tilde en la S cuya pronunciación correcta escapa a mi comprensión. ¿Asoka? ¿Asoka? El caso es que el 268 a.C., tras matar a 99 de sus hermanos de acuerdo con los textos budistas, heredó un imperio que para entonces se extendía de Kandahar, actual Afganistán, hasta el oriente del actual Bangladesh. El Ashokavadana, parte de una antología budista, narra que los ministros que lo apoyaron en su ascenso al trono lo trataban con desprecio. Solo como una manera de poner a prueba su lealtad, Asoka les ordenó talar todos los árboles que dieran frutos o flores. El emperador cortó personalmente las cabezas de 500 que no cumplieran con este absurdo cometido. Relata también que quemó a 500 de sus concubinas por cortar flores y ramas de su árbol favorito. De lo que ocurrió después hay varias versiones diferentes. De acuerdo con el Dipavamsa, el registro histórico más antiguo de Sri Lanka, Asoka dio a un joven monje budista llamado Nigrodha a la siga de limosnas. Aunque lo ignoraba, era su sobrino, hijo de uno de los 99 que asesinó. Impresionado por su tranquilidad, le pidió que le enseñara su fe. En respuesta recibió un sermón que lo deslumbró, a tal punto que ofreció al monje 400.000 monedas de plata y 8 porciones diarias de arroz. Ya convertido al budismo, Asoka comenzó a visitar el templo donde moraba el monje Mogaliputta Tissa, un crack de los negocios del espíritu que lo tornó aún más devoto. A falta de cadena nacional, Asoka divulgó estas ideas mediante edictos. Textos distribuidos a lo largo del imperio instaban a la compasión y tolerancia religiosa. Abolió la pena de muerte y, en un temprano adelanto de políticas sociales, comandó instalaciones médicas para humanos, recursos veterinarios para animales, plantación
de banianos y arboledas de mango, así como la construcción de baños y pozos cada 800 metros a lo largo de los caminos. Dictaminó que en la cocina real no se matarían seres vivientes, salvo venados y pavos reales, claro, exceptuados de su dieta vegetariana, al parecer por las debilidades de su paladar. Llegó al punto de expresar arrepentimiento por los 100.000 enemigos fallecidos en una vieja batalla, inédito para un todopoderoso de antaño. En palabras de un autor, es como si Napoleón, después de la batalla de Austerlitz, hubiese anunciado que estaba disgustado de su comportamiento político incontinente y se iba a convertir en cuáquero. Cedió todos sus bienes a un monasterio y, hacia el fin de su vida, lo único que este poderoso emperador pudo donar a un místico menesteroso fue un pedazo de mango. Tras la muerte de Asoka comenzó el proceso que sobreviene a todo credo masivo, las escisiones. La tradición Theravada, escuela de los ancianos, enfatiza la trascendencia del yo individual a través de la consecución del nirvana. Esta es la rama que hoy pega en el sudeste asiático, también en Sri Lanka, donde se lo toman tan en serio que los turistas con tatuajes de Buda son deportados en el acto. Theravada era aquella estatua tailandesa de al menos 600 años que en 1955 cayó por accidente durante un traslado, desprendió parte del revestimiento de yeso y reveló debajo oro macizo avaluado en varios cientos de millones de dólares. El budismo Theravada atrae a un montón de seguidores en Occidente, aunque no todos leales al pie de la letra a los preceptos más bien aguafiestas del Brahmajala Sutta. Instruye a abstenerse del sexo, no perder tiempo en chismes ociosos, alimentarse solo una vez al día, omitir todo espectáculo, bailes, partidos, conciertos, desfiles, etc. Y evitar una larga lista de diversiones entre las que se cuentan naipes, juegos de mesa, dados, juegos de azar, carreras, acrobacias, juegos de palabras, etc. La lista menciona también una versión asiática de la rayuela o luche, y ni hablar de la vida aún más restrictiva de los consagrados. El código de disciplina monástica consta de 227 reglas para monjes y de 311 para monjas. Unos 3 siglos más tarde, en torno al siglo I después de Cristo, comenzó a adquirir cuerpo la tradición de budismo Mahayana, o gran vehículo, que subraya la iluminación completa para el beneficio de todos los seres. Predomina en las naciones asiáticas ubicadas más al norte y al oriente que las del budismo Theravada. Por eso la principal aerolínea nepalí se llama Buddha Air. Vigat 25 वर्ष देखि, aunque siempre en competencia con Yeti Airlines. Historia Freak está siendo presentado por Coach Open Road. The New Fragrance. El Mahayana también es mayoritario entre los budistas de China, territorio donde penetró por ahí por el siglo I vía misioneros indios. Medio milenio después, el emperador Wenzhuan, fundador de la dinastía Qi del norte, llegó a la convicción de que el budismo y el taoísmo deberían ser una sola religión. Una de ellas, razonó, habría de absorber a la otra. Celebró un debate entre los principales monjes de cada credo, declaró a los budistas vencedores y ordenó al taoísmo proceder a la fusión. Algunos monjes taoístas rechazaron el edicto, pero tras la ejecución de 4 dejaron de chistar y el taoísmo fue proscrito. Fue en China donde a partir del siglo VI surgió el budismo Zen, una de las subramas Mahayana. La escuela Zen pone sus fichas en el autocontrol riguroso, la meditación y la comprensión posterior de la naturaleza de la mente y de las cosas, así como en la expresión personal de esta intuición en la vida diaria, en especial en beneficio de los demás.
Por eso le resta importancia al conocimiento exclusivo de la doctrina y favorece la comprensión directa a través de la práctica espiritual. También en China, allá por el siglo X, se supone que vivió Budai, un monje amante de la buena mesa que de seguro no le suena, pero que de seguro ha visto cientos y cientos de veces. Es aquel gordinflón sonriente que en Occidente casi todos confunden con Buda mismo. Usted no lo diga. En Japón, donde hoy el budismo es el credo mayoritario, no penetró sino hasta el año 552, un milenio después de la muerte del fundador. Esto es, durante el periodo Yamato, una época en la que la capital se movía cada vez que el emperador fallecía para evitar la contaminación ritual asociada al fallecido. Más tardío es el budismo Vajrayana, o vehículo indestructible, que puede ser entendido como una rama separada, pero también como una faceta de la tradición mahayana. Es aquí donde cabe el budismo tántrico, a menudo distorsionado en su paso hacia Occidente. David Joyner, por ejemplo, uno de los actores que encarnaba a Barney el dinosaurio, hoy dirige un centro que llama de sanación sexual tántrica, orientado a desbloquear la energía espiritual de mujeres. Son sesiones de 3 a 4 horas que incluyen, a modo opcional, orgasmos cósmicos. Joyner cita al Tantra como uno de los pilares que le permitieron sobrellevar a Barney. Bueno, ya está, suficiente. El Vajrayana es dominante en el budismo tibetano y en el de Mongolia, aunque encuentra su expresión más espectacular en Japón, donde algunos monjes del norte practicaban el Sokushinbutsu, o ayuno hasta la muerte y la momificación. Durante unos 3000 días seguían una dieta estrictísima, basada en agujas de pino, resinas y semillas de montaña, que acababa por eliminar la grasa corporal. La ingesta de líquidos se reducía en forma paulatina hasta su total detención para deshidratar tejidos y jibarizar órganos internos. Luego eran enterrados vivos en un cofre de madera de pino lleno de sal, conectado por un tubo de ventilación. De vez en cuando tañían una campanilla que indicaba vida. Si todo salía bien, la muerte los alcanzaba en estado de meditación, entonando el Nenbutsu, un mantra sobre Buda. La campanilla dejaba de sonar y el tubo era removido. El cuerpo se conservaba de forma natural como momia, con piel y dientes intactos. Aunque sin cofres ni campanillas, el monje tailandés Luang Po Daeng culminó su proceso en 1973 y su cuerpo momificado aún se exhibe en el templo Kunaram. Luce gafas de sol para ocultar las cuencas descompuestas y tornar el espectáculo ligeramente menos aterrador para los visitantes. Geckos nativos ponen huevos debajo de la piel del cadáver. Puedes ver una macabra foto en datosfreak.org/podcast. En Occidente, la penetración del budismo fue muchísimo más tardía. El primer contacto registrado fue con Alejandro Magno. Lo que es más, las primeras representaciones antropomórficas de Buda tomaron forma en los reinos griegos de Asia surgidos de la conquista alejandrina, porque hasta entonces su representación era puramente simbólica. Y vaya que la práctica pegó, porque hoy 15 de las 50 estatuas más altas del mundo representan a Buda. 3 siglos después, mientras Augusto ejercía de primer emperador romano, Sarmanochegas, un monje desnudo, peregrinó desde India a Atenas. Una vez allí, se inmoló vivo para demostrar su fe. Mal le fue con la estrategia de marketing, como cualquiera que haya mirado un atlas podrá advertir. El budismo se mantuvo como un rumor exótico, un susurro distante y apenas comprendido. En típica fijación cristiana, sí se sabía del nacimiento virginal de Buda, y así lo menciona San Jerónimo en el siglo IV. Nació del costado de una virgen.
Durante el medioevo, la historia de Buda fue adaptada en clave folclórica bajo el nombre de Josafat, un personaje que acabó venerado como santo cristiano. La Iglesia Católica lo incorporó al santoral el 27 de noviembre y entró al calendario litúrgico ortodoxo griego el 8 de septiembre. Tiempo después fue excluido del santoral, aunque aún hoy la Iglesia admite que católicos ofrezcan incienso ante los altares de Buda en funerales budistas porque es considerado venerable. Durante el siglo XIII comenzaron a llegar reportes más detallados como los de Marco Polo, y ya con la era de las exploraciones, la ignorancia en Occidente se volvió menos brutal. El interés académico adquirió cuerpo en el siglo XIX y la transformación en tendencia tuvo lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El embajador más influyente fue posiblemente Chogyam Trungpa, un monje tibetano que emigró al Reino Unido. Ahí tuvo entre sus pupilos a un joven de 20 años que, 3 años antes, había sido entrevistado por la BBC en calidad de fundador de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Pelo Largo. No, I like it, and I think we all like long hair. And we don't see why other people should persecute us because of this. Incubaba planes de vida monacal hasta que su propio lama le aconsejó perseverar en la música. Cambiar de vida, digamos. David Bowie era su nombre. En su testamento estipuló que sus cenizas fueran esparcidas en Bali conforme a rituales budistas. Trungpa, a su turno, se mudó a Estados Unidos. Alcohólico, mujeriego y fumador empedernido. Durante una fiesta de Halloween, penetró por fuerza la habitación bajo llave de un estudiante y su novia, los arrastró afuera y los empelotó contra su voluntad. Que las enseñanzas de un perturbado así fueran conducentes a la iluminación parecía difícil de tragar. Renunció a sus votos en 1969, pero continuó enseñando como laico su concepto de loca sabiduría. Supposing if you become enlightened, then what? Of course, automatic answers. Then, of course, I become a Buddha, enlightened. You are about to become egomaniac. Eso hasta el 87, cuando murió por complicaciones de alcoholismo. Pese a este disuasivo, el budismo continuó su ascenso en un cada vez más secularizado occidente. Una nieta de Stalin, residente en Portland, Oregon, combina su tienda de antigüedades con la práctica del budismo. Chris Evans, Capitán América, también gasta parte de su energía en las 4 nobles verdades. What happens to the heart? Leonard Cohen, hijo de rabino y criado en el judaísmo ortodoxo, vivió 5 años de reclusión y fue ordenado monje zen con el nombre de Hikan. Por eso el video de Happens to the Heart es protagonizado por una meditadora y un monje zen. Trouble from the start. Sure we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Hoy unos 500 millones de personas siguen estas enseñanzas, y la ciencia avala su poder. En un monasterio del norte de la India, investigadores de Harvard testearon el control fisiológico de monjes tibetanos en estado de meditación profunda. Instalados en una habitación a 4,5 grados, recibieron sobre sus hombros sábanas empapadas en agua a 9,5 grados. En lugar de tiritones, lo que afloró fue vapor, y en cerca de 1 hora las sábanas estaban secas. Les pusieron luego otra, y otra más. Cada una de estas calderas humanas secó 3 sábanas. In simple meditation, they decrease their metabolism upwards of 64%. And this was the largest decrease in oxygen consumption that was ever recorded in experiments
by a simple RESTful procedure. Dan Stevenson decidió canalizar esta aura a su favor. Harto de basura ilegal en el bandejón central de su vecindario en Oakland, California, compró una pequeña estatua de Buda y la ancló al suelo. Supuso que una figura reverenciada produciría algún grado de respeto y que otra esquina sería la basureada. Consiguió eso, y mucho, mucho más. Los residentes vietnamitas convirtieron la estatua en un santuario de adoración diaria, lo que a su vez atrajo más budistas, lo que a su vez convirtió la esquina en un atractivo turístico. Dos años después de la mutación en santuario, la policía reportó que la actividad delictiva en el área, vertidos, graffiti, tráfico de drogas, prostitución, se había reducido en un 82%. Menos feliz fue el desenlace para dos budistas que, en 2015, gastaron la friolera de 5.000 libras en crustáceos vivos para liberarlos en la costa de Brighton y ganar así Karma Points. Fueron multados con 15.000 libras por introducción de especies no nativas. El crecimiento en la popularidad del budismo resulta particularmente problemático para el Politburó chino, que ocupa Tíbet con mano de hierro desde 1951. Entre otros varios intentos por sofocar su influjo, en 2007 prohibieron la reencarnación sin la autorización previa del gobierno. La medida no le cayó simpática al Dalai Lama del momento, a quien los fieles consideran la 14ª encarnación de Gendum Drup, un iluminado del siglo XV especializado en la compasión. El Dalai Lama propuso al gobierno someter a votación su peculiar norma escatológica. En el muy largo plazo, los chinos pueden estar tranquilos. El propio budismo predice su fin. Estamos en la tercera y última fase, y hacia el año 11.600, todas las enseñanzas budistas se habrán perdido u olvidado. Así que ya sabe, si le interesa el temita, vaya apurándose para no quedar debajo del tren. Este podcast es escrito por quien habla, Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1.400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting. Historia Freak fue presentado por Coach Open Road, The New Fragrance.